Durante mucho tiempo una gran duda estaba presente en los fans, hay quienes desde el inicio no creían en eso, sin embargo, muchos otros creían que era verídico por una entrevista falsa que se había filtrado en ese entonces. Cabe recalcar que cuando escribí lo que diré a continuación aún no aparecía Bellito en el manga, por ende, no sabíamos qué tan poderoso era en realidad Bellito. Decidí dejar lo que había escrito ya que al volver a leerlo, me di cuenta que había acertado. No he modificado nada del texto, está tal cual lo había dejado, pero no quise hacer el video hasta que Bellito apareciera para asegurarme, agregar o quitar cosas. Gracias a la revelación del manga no tuve que hacer ninguna modificación. Al terminar con lo que diré a continuación retomaré lo que pudimos ver en el manga. Cuando escribí lo siguiente me estaba basando en la lógica y en lo que habíamos visto en la serie. Yo pondré aquí una nota para que puedan saltarse esto si quieren escuchar mis palabras recientes. Les pondré en qué minuto empiezo a hablar a base de lo que vimos en el manga 23. La gran duda en cuestión era sobre si Bellito Super Saiyajin 3 era capaz de derrotar al mismo dios de la destrucción. Habían videos confirmando que era verídico y otros en los que se negaba todo eso. Como ya les he dicho, todo comenzó por una entrevista falsa en la que confirmaban que Akira Toriyama había respondido dicha pregunta, cosa falsa ya que jamás habló de eso de manera oficial hasta Dragon Ball Super con la reaparición de Bellito. Este rumor fue increíblemente grande y hay quienes cuando les decían que era mentira se molestaban a nivel Super Saiyajin Dios. Finalmente llegó el día, Akira Toriyama respondió esa gran duda que muchos tenían, o mejor dicho, en la que dio la respuesta definitiva. Bellito Super Saiyajin 3 no es suficiente para poder derrotar al dios de la destrucción, de ser así no habría sido necesaria la transformación a Super Saiyajin Azul contra Zamasu fusionado, y si en Super Saiyajin 3 Bellito fuera más poderoso que Bills, Zamasu habría sido derrotado sin ningún problema rápidamente, no habría sido capaz de soportarle el final Kamehameha por más resistente que este fuera. Bellito Super Saiyajin 3 no era suficiente para poder eliminar a Zamasu, el claro ejemplo es lo que mencionó de su técnica más poderosa. A pesar del inmenso poder de Bellito, Zamasu salió ileso de ese ataque, como si Bellito no hubiera acertado. Y no se puede decir que Zamasu ya era igual o más poderosos que Bills. En el caso de Bellito podría decirse que estaba a nivel de Bills, Zamasu no, ya que él era inferior en la batalla como pudimos ver. Si en esa batalla Bellito en Super Saiyajin Azul está, digámoslo, a nivel de Bills, en Super Saiyajin 3 no sería problema para él. Bellito Super Saiyajin Azul tiene un poder inmenso y Zamasu no podía ni defenderse cuando él decidió pelear en serio. Desgraciadamente perdió la fusión por el tiempo, pero decir que Bellito Super Saiyajin Azul es incluso superior a Whis, ya es una exageración a mi punto de vista. Evidentemente no estoy agregando el Kaioken porque ese ya es un punto y aparte, hablamos del Super Saiyajin Azul normal. Bellito en Super Saiyajin 3 debería ser derrotado por el dios de la destrucción. Con el enfrentamiento de Bellito con Zamasu, Akira Toriyama dejó en claro que ni de broma el Super Saiyajin 3 de Bellito podría derrotar a Bills o cualquier otro dios de la destrucción. Akira Toriyama tiene a los dioses de la destrucción como los seres más poderosos después de sus ángeles asistentes, por supuesto, a igualar ese poder no es nada sencillo. Bellito Super Saiyajin Azul debe estar a nivel de los dioses de la destrucción. De esto me estoy basando en lo que pudimos ver en la batalla, dejando de lado todo tipo de pensamiento fanboy en la que se podría decir que Bellito es lo suficientemente capaz como de superar a Whis. A lo mucho pienso eso, que Bellito está a nivel de los dioses destructores sin el Kaioken. Me alegra mucho que Toriyama haya dado la respuesta definitiva y las especulaciones de que el Super Saiyajin 3 era suficiente quedarán completamente fuera. Si Zamasu sostuvo una batalla con el Super Saiyajin Azul de Bellito, el Super Saiyajin 3 podría haber sido arrasado. A Bills no le preocupaba nada Zamasu, de haber podido estar presente él lo habría eliminado sin problema. No importa cuánto nivel de poder tenga Bellito Super Saiyajin 3. A los dioses de la destrucción les da lo mismo y ya lo hemos visto varias veces en el caso de Bills. El Super Saiyajin Azul incrementa el poder a una manera inimaginable y ni aún así Bellito fue capaz de derrotar a Zamasu en el poco tiempo que tuvo, ya que Zamasu conseguía resistir. Y bien amigos, eso que pudieron escuchar fue algo que escribí antes de que el manga donde aparece Bellito se publicara. Personalmente estoy bastante satisfecho de que Toriyama haya decidido cerrar la boca de esas personas que se la pasaban insultándonos a los que decíamos que Bellito Super Saiyajin 3 era inferior por mucho a Bills. En lo personal se me hacía una exageración decir que el Super Saiyajin 3 de Bellito era superior al mismo Bills. Incluso llegué a hacer una teoría en la que decía que Bellito Super Saiyajin Dios debería de mantenerse inferior a Bills. Atención. El Super Saiyajin Dios rojo.
Muchos llegaron a insultarme diciendo que el Super Saiyajin 3 era suficiente y que el Super Saiyajin Dios aplastaría a Bills con mucha facilidad. Solamente puedo decir, gracias a Akira Toriyama. Gracias al manga número 23 de Dragon Ball Super la verdad salió a la luz. Directamente a palabras de Toriyama, ya que deben tener en claro que Akira es el que realiza el guión del manga. Sinceramente estaba cansado de repetir siempre lo mismo acerca de que Bellito Super Saiyajin 3 era incapaz de derrotar a Bills. Era algo que recalcaba mucho y si escucharon las palabras que marqué anteriormente, habrán notado que hasta ese entonces seguía manteniendo mi palabra. Si gustan incluso pueden ir a ver esas teorías en las que hablaba sobre qué podría haber sucedido si Goku y Vegeta se hubieran fusionado cuando Bills llegó a la Tierra. A excepción de un video que hice hace años, ya que creo que a ese le hacen falta argumentos y me parece que fue del año 2013. Con el manga 23 concluimos que hasta el Super Saiyajin Dios de Bellito se mantendría por debajo de Bills. Para conseguir igualarlo, necesita sí o sí el Super Saiyajin azul. En algunas traducciones de las palabras del Supremo Kaiosama, nos dice que Bellito podría ser más fuerte que Bills, mientras que en otras más fiables nos dice que el poder de Bellito es igual de gigante que el de Bills. O se hace, que se encuentran al mismo nivel. Tal y como siempre les había dicho. Hay que saber distinguir entre preguntas verídicas y preguntas falsas en entrevistas. Recuerdo perfectamente las muchas veces en que llegaban muchos con insultos a decirme que eso de que supuestamente Akira decía que Bellito Super Saiyajin 3 podía derrotar a Bills. Siempre que les pedía el link para ir a revisar, nunca lo tenían. Claramente no lo tenían ni encontraban porque dicha supuesta entrevista era falsa. Gracias al manga ahora sabemos qué tan poderoso es Bellito actualmente. Pero a pesar de todo, no creo que sea superior a Bills, tal y como dice la traducción y como siempre he pensado. Bellito debe estar a nivel de Bills y los otros dioses de la destrucción. Aunque esto no lo puedo confirmar del todo, ya que no sabemos qué tan poderosos son los otros destructores. Gracias al manga ahora sabemos lo que en el anime ni mencionaron y solo quedaba en comentario. Desgraciadamente el troleo de Toriyama de volver la fusión Potara a Metamoru era algo que no podía dejarse fuera. En el anime Bellito es incluso más fuerte que en el manga, ya que ahí gracias a Goku, Bellito debería de ser capaz de utilizar el Super Saiyajin Azul Kaioken. A lo mucho, aumentando el Kaioken 10 veces. Ahí claramente Bills debería de quedarse por debajo, pero ese ya es un tema que tomaré después. La respuesta definitiva a un debate aún mayor que el del Super Saiyajin Azul contra el Super Saiyajin Dios finalmente llegó a su final. Yo sé que es un tema atrasado y que debí hacerlo en su momento, pero simplemente no había tenido la oportunidad hasta ahora. Es mejor hablar de esto tarde que nunca haberlo mencionado. Es un tema muy importante en el mundo de Dragon Ball, claramente no podía dejarlo fuera. De haber estado Bills presente, habría eliminado a Zamasu sin problema, tal cual lo hizo en el pasado. Zamasu fue arrasado brutalmente por Bellito en el manga, en el anime fue distinto ya que sabemos que siempre reciben aumentos de poder y en el anime causó la deformación de Zamasu el exceso de poder. Aún no sabemos qué sucederá en el manga de este mes, por lo que tendremos que esperar hasta que se publique el siguiente capítulo. Quizá ya sea el último de la saga de Trunks, quizá. En 40 páginas se pueden hacer varias cosas, pero las revelaciones podrían ocupar algo extra. Si no fuera el caso, entonces la saga de Trunks en el manga debería de terminar en junio. Ahora bien, sabemos que el poder de Bellito es realmente gigantesco, pero Toriyama agregó el simple hecho de que la fusión dura solamente una hora en seres que no son Kaioshins. Lo que diré a continuación es solamente una opinión, nada que en verdad pueda suceder. Al igual que Freezer con su evolución, Toriyama podría darle uso nuevamente a los Potara con lo que recientemente decidió hacer. Es evidente que en el torneo de poder debe surgir un problema que envuelva a los 12 universos y que haga que estos se unan para enfrentar el problema. Quizá los Potara podrían volver a utilizarse. Podría ser el caso. Ya sabemos cómo es Akira Toriyama, últimamente ha hecho cosas inimaginables. Como el agregar a Freezer como participante en el torneo de poder. Ya veremos cómo nos sorprende en el futuro. De momento finalmente conocemos la verdad sobre Bellito, cuyo poder en el anime se coloca a un nivel mayor que el dios de la destrucción Bills, si se utiliza el Kaioken, claro. El problema sería el tiempo, ya que duraría prácticamente nada por el desgaste de tiempo. Afortunadamente ya no han vuelto a aparecer supuestas entrevistas en las que inventan cosas igual que esta de Bellito hace tiempo. De igual manera creo que se pueden identificar las falsas, ya que suelen exagerar las cosas de una manera bastante grande. ¿Ustedes cómo reaccionaron al leer el manga y saber que Bellito es igual de fuerte que Bills?
¿Alguna vez creyeron en la entrevista falsa que mencioné al principio del video? No olviden dejar sus comentarios al respecto. Incluso si tienen algún punto de vista referente al posible poder de Bellito en el anime gracias al Kaioken, sería buen complemento en la caja de comentarios. Saludos a todos, se despide su amigo Majin Goku.